Buen día, buenas tardes, qué alegría vernos por aquí. Muchas gracias por ir llegando a este encuentro, así vamos calentando motores, nos vamos preparando para el gran viaje que nos espera la semana próxima, del lunes al sábado, del 21 al 26 de octubre. Vamos a tener nuestro gran viaje heroico, nuestro gran viaje de autodescubrimiento, desde el sueño de la personalidad hasta el despertar del ser. Un viaje con 25 expertas y expertos en eneagrama, con espacios en vivo, con ponencias grabadas para que vean a su propio ritmo. Y para empezar a calentar motores entonces, hoy me van a acompañar dos grandes amigos de este camino, Melissa Santilli y Lorenzo Barnó. Melissa está en Argentina, Lorenzo está en España. Y los he encontrado desde la primera edición del Seminario Virtual de Eneagrama. Para quienes sean nuevos por aquí, estén llegando a esta comunidad, quiero contarles que ya el seminario va por su cuarta edición desde 2021. Venimos viajando juntos, haciendo viajes de autodescubrimiento. Algunos han sido en barcos, otros han sido en submarinos, en otros sembramos hasta la cosecha. Y esta vez vamos a hacer un gran viaje que es el mito humano, probablemente más extendido, que se repite en todos los cuentos, en las grandes películas, en las grandes novelas, que es el viaje del héroe, de la heroína. Así que hoy me van a acompañar Melissa y Lorenzo. Cuando lleguen ya me envían solicitud y se los voy presentando. Nos han acompañado desde el inicio, hemos ido por muchos temas. El eneagrama es un símbolo muy complejo, hay muchas cosas que podemos hablar alrededor del eneagrama y hoy queremos hacer una introducción a qué es lo que el eneagrama significa para nosotros, por qué difundimos este mapa de autodescubrimiento, qué será lo que veamos en esta semana junto a ellos en sus talleres en vivo, porque por primera vez en el seminario tenemos muchos espacios en vivo, más en vivo que pregrabados, y hay razones para ello, en especial que el eneagrama es un conocimiento que se difunde muy bien en grupo de transmisión oral y que juega muy bien con todos los personajes que se activan en nosotros cuando estamos en la grupalidad. Así que vamos aquí a darle, vamos a ver si nos podemos ver y escuchar los tres, así se los presento. Hola Meli. Hola, Hola Lorenzo. Wow, la alegría que me da cuando Instagram funciona como se espera. esperemos que todavía nadie nos ha confirmado eso, pero al parecer sí. Sí, 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 les veo y les escucho a ambos. Qué Bueno, bien. bienvenidísimos, muchas gracias por acompañarme en este espacio que estaba ahí brevemente contando que nos conocemos desde la primera edición del seminario allá en 2021 y que me han acompañado en las distintas ediciones, tanto en la parte gratuita para difundir del eneagrama en distintos temas, como después en la comunidad que se hace más interna, en los trabajos en grupo, en los talleres, en las formaciones. Así que contentísima de que me acompañen hoy para que empecemos a introducir este tema de qué es el eneagrama, cómo lo vivimos nosotros como mapa y que ahí nos vayamos metiendo en los temas de qué es lo particular que vamos a vivir estos años. Así que si se animan, acá empiezan a salir los fans de cada uno, los estudiantes, las alumnas, alumnos de los cursos de Lorenzo y de Melissa, que también, antes de darles la palabra, contar que esto es parte de los objetivos y de lo bello que ocurre en el seminario. Van a conocer 25 expertas y expertos en eneagrama que tienen mucha experiencia en acompañar grupos, en transmitir este conocimiento. Con aquel que vayan resonando, pues será importante que puedan irse inspirando también de cómo hablan, van a tener posibilidad de tener contacto uno a uno, de ver sus redes, así que hoy mismo, si pueden, vayan agregando también a Lorenzo y a Melissa para que les vayan siguiendo y viendo su contenido. Y ahí sí, ¿quién nos cuenta primero? ¿Dónde está? Un poquito de quién es, qué hacen. Venga, Meli. Va. Lorenzo. Ah, ok. Pase usted, no, después usted. Bueno, voy yo. Mi nombre es Melissa, como dijo Diana, estoy en Argentina y inicié lo que comparto en Eneagrama Integral en el 2020, pero mi camino de autodescubrimiento comenzó por allá por el 2004. Y bueno, y el eneagrama la verdad que es justamente eso, un camino maravilloso y no siempre tan maravilloso desde lo emocional, ¿no? Con sus altibajos de autodescubrimientos, pero lo que tiene, que es lo que más valoro, es que es un camino profundo.
un camino que no tiene fin. Y bueno, y eso es justamente lo que lo hace una sabiduría, un sistema tan poderoso, así que por eso estoy aquí, ¿no? Y seguramente ustedes también. Lorenzo, ¿querés presentarte vos? Perfecto. Pues sí, mira, de fechas es muy parecido mi viaje con el de Melissa, en este caso en España. Y nosotros en AIKI, tanto Agnieszka como yo, en el 2003, empezamos con un curso de un franciscano, un curso de enneagrama. Por aquel entonces no sabíamos ni que existía Claudio Naranjo. De hecho, tardaríamos años en llegar a Claudio Naranjo. Recordamos que en el 2003 Internet estaba como incipiente. Entonces era el libro que te caía, un amigo que te recomendaba algo. Pero bueno, ahora visto en retrospectiva, aquel enneagrama que nos enseñó aquel franciscano que hoy no me interesaría nada, en ese momento me hizo mucho bien, nos abrió muchas puertas, me hizo comprender muchas cosas de mí y ya fue muy útil en ese momento. Luego más adelante apareció un Claudio Naranjo y todo su mundo y ahí aprendí un montón y luego ya cuando nos pusimos al otro lado a empezar a dar cursos en el mismo año que Melissa, en el 2020, pues fue como mucha conciencia de que, bueno, llevamos muchos años aprendiendo enneagrama, gesta, meditación, y ahora ya es el momento de devolver al mundo un poquito de lo que hemos aprendido y que tanto nos ha servido. Así que en eso estamos, y ahora, pues aquí todos felices de estar con Diana en este maravilloso congreso online que está ya a la vuelta de la esquina. Cuando pensaba en estos días, tuve una entrevista en una radio en estos días también difundiendo el seminario. Me preguntaban por cuáles son los beneficios, qué es lo que obtiene la gente cuando llega al enagrama, esto para qué sirve. Y yo pensaba en mi recorrido de lo difícil que era para mí explicarlo en la primera versión, porque todavía yo veía los efectos en mí, me había dado cuenta de mi camino, cómo me servía, pero era difícil ponerlo en palabras. Ahora, después de tantos años de vivirlo, no son tantos, pero han sido muy intensos, de vivirlo muy cerquita de los grupos, del acompañamiento, de lo que le va pasando a la gente alrededor de las comunidades que se van armando con Enneagrama. Me es mucho más fácil mirar en la vida cotidiana el impacto que tiene transitar la autoobservación con el Enneagrama, porque finalmente termina siendo un símbolo, un sistema, una sabiduría que si no tiene un constructo en el día a día, pues de poco va sirviendo. Pero cuando realmente le abrimos la puerta y decimos, sí, este va a ser un mapa con el que yo me observo día a día en la forma en la que pienso, en la forma en que gestiono mis emociones, en cuál es mi disposición para actuar, en cómo estoy viendo el balance de los centros de inteligencia que nos va marcando el enneagrama. Hay claves muy simples, pero que va siendo muy poderoso porque es cotidiano, ese pescarse, ese hacerse el stop de qué me está pasando y qué voy eligiendo a cada momento, va ampliando el espacio de libertad muchísimo. Me gustaría que hablemos un poquito de qué implica en la vida cotidiana para cada uno de ustedes tener el enneagrama de la mano. Sí, Lorenzo, ¿querés empezar? como dices, yo creo que es una herramienta muy útil para pillarnos. Y pillarnos implica que hay una parte del personaje que es muy astuta, porque lleva muchos años comandando la nave y que no es tan fácil de identificar. Entonces aquí es como esta primera noción, ¿no? Mucha gente cuando llega al enneagrama igual no tiene tan claro el concepto de personaje, de ego, de máscara. Incluso podemos haber estado trabajando en la Gestalt, cosas muy profundas, haber avanzado muchísimo, pero igual no se hace tanto énfasis en cuál es nuestra parte más egoica y cuál es nuestra parte más esencial. Y el enneagrama como que te lo clarifica muchísimo. Y además tiene la habilidad, en mi opinión, de que no hace falta identificarse demasiado rápido para que te sirva. ¿Por qué? Porque aunque te identifiques en otro eneatipo, porque esto es un camino lento, un camino de autoobservación muy práctico, como dice Diana, quizás al principio te ves en un 3 y luego al año te terminas identificando en un 6 y está perfecto así. ¿Por qué? Porque en este momento habrá algo del 3 que ha resonado contigo y es lo que te toca trabajar. Y todos podemos trabajar muchas cosas de cualquiera de los 9 eneatipos, más allá del cual nos terminamos identificando finalmente. Con lo cual, más allá de que sepamos o no sepamos nuestro eneatipo, es súper práctico. Por eso tampoco tener demasiadas ganas cuando la gente está llegando al mundo del eneagrama. ¿Cuál es mi eneatipo? ¿Cuál es mi eneatipo? Vamos a relajar con eso, que ya llegará cuando tenga que llegar. La autoobservación y el trabajo personal es la clave. De hecho, en el seminario no vamos a ir por todos los eneatipos desde el primer día, porque esto es parte de lo que para mí es importante,
primero navegar el símbolo, conocerlo, conocer el glosario alrededor del que hablamos en el eneagrama. Para algunos la palabra eneatipo, eneagrama, será nueva, no se preocupen que vamos a ir entrando de a poco en todo ese lenguaje en el seminario, pero más allá que el camino de encontrar cuál es el tipo de personalidad con el que te identificas, mi interés es que vayamos mostrando el panorama amplio del eneagrama, ¿no? De poder ver todo el círculo, porque si no, a veces corremos el riesgo de, hago un test, me dice cuál es el tipo de personalidad con todas las comillas y los paréntesis y las cosas que puede tener hacer un test en eneagrama, desde el nivel de autoengaño con el que podemos empezar haciendo el test. Eh, y empezar a leer entonces todo lo que tenga que ver solo con ese tipo de personalidad, haciéndome especialista y más especialista y justificando las cosas que me pasan y cómo las veo desde ahí y haciendo cada vez más estrechos los lentes con los que estoy viviendo. Y justamente el camino del eneagrama es un camino que va de más libertad, de más expansión, de notar cómo te has ido restringiendo y condicionando en unos patrones para empezar a desandarlos y darte cuenta que eres mucho más que todo eso que te nombras como yo soy, en la forma en que te comportas, en que piensas, en que sientes. Entonces, eso, que vamos a hablar de eneatipos recién, ya en los talleres para el segundo día, el primero vamos a ver el mapa más amplio, tanto el mapa del eneagrama como la metáfora que nos va a estar acompañando durante esa semana, que va a ser el viaje del héroe, de la heroína, que tiene sus etapas muy clásicas y que nos da muchas pistas para observarnos también en qué punto del camino estamos, con qué temas en la vida. Y también vamos a tener, esto es sorpresa revelado ahora, para quienes estén empezando en el mundo del eneagrama, he grabado una ponencia con Silvia Charquero, que también ha hecho parte del mapa autodescubrimiento desde el inicio y conoce muy bien cómo es acompañar a quienes están iniciando a adentrarse en el mapa para hacer un glosario, para que quienes están empezando con el mundo del eneagrama ahí puedan entender bien, porque luego se va a hablar más dinámicamente o de eneatipos, o de instintos, o de las flechas, o de eneatipos. Entonces va a haber un glosario cortito para que vayan entendiendo mejor el glosario de este mapa y sea un mapa que leemos mucho más fácil mientras lo vamos transitando. Pero no va a haber ningún apuro en el tema de la identificación. Así que recién en el segundo día nos vamos a estar metiendo mucho más a profundidad en los eneatipos. ¿Para ti, Meli? Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Agregaría que, bueno, por supuesto, lo de la autoobservación es fundamental y siguiendo con el hilo de la autoobservación, pienso que en el día a día es útil porque en definitiva el eneagrama termina mostrándonos algunos de los patrones que en la mayoría de los casos no nos imaginábamos que estaban ahí, es decir, nos lleva más allá de lo que conocemos, de lo que sabemos de nosotros, tiene como ese componente el eneagrama de invitarte a algo mucho más profundo del camino que se suele hacer y de encontrar esos descubrimientos que son inesperados y al mismo tiempo que son valiosos, porque en muchos otros espacios, por ejemplo, hay algo concreto que a mí me parece muy importante del eneagrama y es que nos da la pauta, que lo hablábamos en la última clase que estuve dando, que hay aspectos nuestros que los llamamos de una manera que parece funcional, que parece beneficioso, que parece que no le hace mal a nadie, ni a nosotros ni a nadie, y de pronto cuando empezamos a estudiarnos a través del mapa del eneagrama, nos damos cuenta de algunos matices excesivos que tienen esos aspectos y que los estamos llamando de una manera que nos es liviano vernos así, pero que si empezamos a ir más profundo, y es la invitación que hace el eneagrama, aparecen patrones que no son tan livianos y que son más bien constantes, que se mantienen en el tiempo. Doy un ejemplo por si me enredé mucho. Por ejemplo, yo puedo decir que soy una persona muy, no sé, muy atenta, muy considerada, muy de estar consciente de lo que necesitan otras personas y eso no me genera quizás ningún dolor, ningún malestar, porque lo estoy nombrando de esa manera. Y eso parece que no tiene nada de malo. Pero si yo empiezo a conocerme un poco más y me doy cuenta de que para estar sosteniendo esa manera de ser, quizás no estoy respetando los límites de los demás, quizás estoy siendo invasiva, quizás en realidad no es que estoy disponible, sino que estoy cargándome con las cosas de otras personas y no atendiendo las propias. Y ahí es donde el eneagrama hace una maravilla de descubrimientos
y nos invita a hacernos cargo de un montón de partes nuestras que no las vemos a simple vista y que a veces las padece el entorno. Digo, a veces el entorno las padece. Yo creo que en los cursos de Enneagrama tendríamos que entrevistar a todo el entorno, ¿no? Los profesores de Enneagrama tendríamos que entrevistarle a todo el entorno y preguntar, pero ¿qué hace? ¿Pero cómo molesta? ¿Cómo molesta el entorno? ¿Con qué comportamientos molesta el entorno? Y ahí saldrían un montón de cosas que a veces no las vemos porque no las hacemos a propósito y no estamos tan conscientes. Y eso es un aporte que el Enneagrama hace que para mí es valiosísimo. Buenísimo, Melis. ¿Me acuerdas? Ahora estaba terminando de grabar una de las ponencias que van a estar pregrabadas, porque hay algunas que ya van a estar disponibles para, si no tienen tiempo de entrar en los talleres en vivo, al menos una al día van a poder ver en cualquier momento, 24 horas. Y una con las que vamos a finalizar el último día con Virginia Gowell, que es muy especialista en todo el tema de la psicología transpersonal, todas las metáforas junguianas, el inconsciente, los sueños. Ella decía que, claro, en el oráculo de Delfos, estaba escrito la frase que todo el mundo conoce mucho, que es conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Pero al otro lado había una frase igualmente importante que no se conoce tanto y que el eneagrama es un gran camino para esto, que es nada en exceso. Entonces, claro, cuando vemos todos los tipos de personalidad y podemos verlo nombrado como nos decía Meli, pareciera que en sí el rasgo no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, ¿qué problema va a estar en la generosidad o estar atenta a las otras personas? ¿Qué de complicado va a estar en si yo quiero ser más eficiente, más eficaz, o si quiero empezar a mejorar el mundo, o si yo estoy viendo cómo pacificar y conciliar, ¿no? Como dependiendo de cómo lo vamos nombrando, no tiene ninguna complicación en sí. El tema es que se empieza a desbalancear cuando está en exceso y entonces me roba también esas otras partes de la vida o me roba la polaridad. Entonces siempre tengo que decir que sí y el no me da mucho miedo, no puedo evitar el no. Y por decir siempre que sí, ¿qué me va pasando y a dónde voy yendo? Que a lo mejor no quiero ir, pero me falta ir integrando esa otra polaridad. Obviamente acá tiene que ver mucho cómo nos han criado, qué nos dijeron que teníamos que hacer, cómo fuimos leyendo el entorno, de qué partes nuestras teníamos que falsear o qué teníamos que esconder y cuáles debíamos mostrar. Pero en este punto, en este viaje, sobre todo cuando vayamos a la caverna, donde no están los demás para aplaudirnos o para pedirnos o para generarnos conflictos o alguien sobre quien quiera estar encima, ¿no? En fin, como la neurosis de cada uno de los eneatipos. En la cueva estamos solos mirándonos a nosotros mismos, enfrentándonos a nuestro propio miedo. Y el eneagrama es una muy buena herramienta también para acompañarnos en los momentos de crisis, en esos momentos en que la estrategia que yo venía usando en el mundo falla o se queda corta y voy necesitando hacer algunas modificaciones, algunos cambios, abrirme a nueva información. Aunque haya dolor, es un dolor que edifica porque te permite mirar hacia otros lados, ¿no? Te permite ver aquello que estabas ocultando en la sombra. También es uno de los grandes beneficios del eneagrama. Me gustaría igual que los quienes se vayan sumando, si tienen alguna duda, si algo no va quedando claro, que nos puedan escribir tanto de cómo va a funcionar la semana del seminario como de esto que estamos hablando acá, porque si no nos enrollamos y nosotros nos vamos por mil lugares para que podamos igual hacerlo más conversado. Hay otro punto que me gustaría tocar porque creo que es en parte lo que nos trae a casi todos a estos mundos de autodescubrimiento. Si bien el eneagrama suele llegar a veces no buscado, sino que te encuentra, ¿no? Es como algo que llega en un momento en el que te puedes ir abriendo a la información. Muchas veces el dolor que nos trae o la crisis que nos trae los caminos de autodescubrimiento son las relaciones, que nuestras relaciones nos duelen o no nos estamos pudiendo entender bien con los demás, o algo nos está pasando en los terrenos amorosos del amar bien. ¿Cómo ven ustedes el eneagrama en el terreno de las relaciones? ¿Para qué les ha servido? Bueno, pues básicamente en las relaciones es donde nos la jugamos y de alguna forma, en el momento en que dejamos de idealizar cómo son esas relaciones y nos contamos verdad, pasan muchas cosas. Y yo simplificaría un poquito que básicamente aprendemos por sufrimiento o por entrenamiento. En el sufrimiento la propia vida nos va trayendo mil historias
nos pasan mil percances con muchas personas y en esos percances tenemos la oportunidad de aprender un montón. Generalmente las desaprovechamos poniendo el foco en el tú. Es que mira lo que me hizo, es que mira el otro, la otra. Y bueno, yo creo que es un buen entrenamiento, primero, mirar qué pasó con todas esas relaciones fallidas, entre comillas, y ver qué parte de nuestro carácter se interpuso en poder amar con plenitud a esas personas. Y desde ahí ya podemos aprender un montón de nosotros mismos. A partir de ahí, en el momento presente, intentar que el aprendizaje no siga siendo por sufrimiento, sino que siga siendo por entrenamiento. Es decir, al hilo de lo que comentábamos al principio de este directo, aprovechar que el enneagrama, como dice Melissa, nos da esta posibilidad de autoobservarnos en el día a día y trabajar sobre nosotros mismos. A partir de aquí está la clave en todo, porque si no el enneagrama en sí mismo, sí, es muy bonito, podemos aprender un montón, pero si no lo llevamos a primera persona y lo pasamos a la acción, no nos servirá de demasiado. Si con el enneagrama, después de trabajar en él, no nos hemos puesto más amorosos en el mundo, el enneagrama no nos ha servido demasiado. Entonces, a partir de ahí podemos decir, vale, no hace falta que la vida ya me traiga más, ya simplemente con lo que yo me estoy entrenando, con cómo salgo al mundo, ¿dónde están? Como decía Melissa, esas cosas que parece como que sí, pero que en realidad no son tan como que sí. O esto que comentaba incluso Diana, ¿no? Como una persona muy eficaz, bueno, ¿qué va a tener de malo? Una persona que va al trabajo y se pone tan eficaz y le felicita a los compañeros y su jefe está encantadísimo. Claro que tiene de malo, seguramente tiene muchos boletos de, por ejemplo, ser un tipo 3 y a partir de ahí decir, oiga, ¿qué ha pasado con mi vida? Que me he entregado tanto a los demás, he buscado ese reconocimiento implícito o explícito y desde ahí parar y decir, vale, si yo siempre en realidad voy a ser muy buen trabajador o muy buena trabajadora y simplemente, como decían Diana y Melissa, es bajar la intensidad, ¿vale? En vez de ir al 200%, ¿qué pasa si en vez de ir en quinta, paso a cuarta? Y ojalá pueda ir en tercera y aún en tercera seguir siendo muy eficaz, pero de repente tendré más autocuidado y desde ahí las relaciones cambiarán radicalmente. Entonces, todo este mundo, que el enneagrama no lo pone tan clarito, es como aprovecharlo para pasar a la acción. Sin dudas las relaciones, como decía Lorenzo, creo que es el escenario muchas veces o que nos mueve a empezar a buscar un camino, a veces la relación con un otro en conflicto, que si estamos, digamos, la calidad de la relación con la vida es la calidad de las relaciones para mí, de cómo es la relación con los demás, porque es el mejor termómetro para ver cómo nos estamos relacionando con la vida en general. Y que también está la relación con uno mismo, cómo nos estamos relacionando con las distintas partes que tenemos, pero llevándolo hacia la relación con los demás. Me parece que muchas veces se habla de que los demás vienen a sanar, a sanarnos, a completarnos, a llenarnos, y creo que son más las veces que en el vínculo con el otro vemos dónde están las heridas, los dolores, las partes incompletas. Y eso es muy valioso, porque dentro de un camino personal es importante tener en cuenta el vínculo con el otro, el vínculo con las demás personas. Creo que el enneagrama sirve mucho para eso, porque primero ya de entrada, para estas personas que dicen es la primera vez que escucho de enneagrama y demás, lo primero que vamos a encontrar es que hay 9 formas diferentes de estar atrapados en un patrón. Son patrones complejos, profundos, pero al mismo tiempo tienen sus diferencias. Y ya eso es muchísimo en sí mismo, porque nos vamos a dar cuenta que el otro es un otro y que muchas veces en las relaciones estamos esperando del otro cosas que realmente no están dentro de sus posibilidades inmediatas, quizás por un trabajo, si lo deseara, lo quisiera, pero nos da la pauta el enneagrama de que las personas somos diferentes y que es importante respetar, considerar y poder ver esas diferencias. Y por otro lado, nos va a mostrar cómo algunos aspectos nuestros, que muchas veces justificamos, que muchas veces creemos, como decíamos recién, ¿no? Pero están en exceso, y ahí volvemos al tema de los excesos con lo que trajo Virginia, que recién nombraste, Diana. ¿Cuáles son los excesos en las relaciones? Entonces, el enneagrama en sí es un mapa maravilloso para ver cuáles son los obstáculos interiores para relacionarnos con nosotros, para relacionarnos con los demás y por consecuencia en cómo nos estamos relacionando con el mundo. Hace un impacto directo en las relaciones.
Me encanta todo lo que traes y además que has nombrado la relación con nosotras y nosotros mismos, porque también a veces entramos en estos caminos con esto, yo voy a entrar a ver si entiendo mejor a mi pareja y le puedo cambiar, o lo puedo convencer de ser no sé cómo, o yo es para entender a mi hija y saber entonces cómo criarla, ¿no? Y empezar desde ese lugar, generalmente la vida en un momento te va a poner como cada uno tiene su camino, por supuesto vamos andando todos un viaje hacia el mismo lado, cada uno por sus vueltas, pero el viaje es intransferible, el autodescubrimiento es intransferible y en la medida en que hacemos ese viaje, somos un regalo para los demás, porque cuando nos conocemos nos gestionamos mucho mejor, entonces no estamos tanto contándonos esto de te lo dije sin querer, lo hice sin querer, sino que estoy mucho más ahí presente en aquello que sí quiero hacer, decir, en aquella gestión de las emociones que me permite cuidar mucho mejor los vínculos y ver a los otros sin tanto filtro. Me hacían también en estos días una pregunta de si se puede no ser ningún eneatipo, entonces también estaría bueno poder hablar de esto para los primeros que van a conocer qué es el ego, qué es la personalidad desde esta perspectiva, que habrá muchas cosas que coinciden con lo que ya han escuchado de psicología, con lo que nos están hablando las neurociencias, pero este es un símbolo muy antiguo y que nos habla de una psicología bien profunda. Y detrás de decir me identifico con un 2, por ejemplo, hay muchas cosas por debajo, hay muchas capas por ir descubriendo y esa profundidad necesita de tiempo. También cuando estamos viviendo nuestro propio viaje interior y cuando estamos viviendo las crisis que nos están ayudando a vernos en aspectos donde no nos solemos ver, necesitamos tiempo. Y esta no suele ser una sociedad que da tiempo para los espacios de la duda, de la mirada, de la observación, quiere resultados rápidos, quiere que ya fácilmente, entre comillas, soluciones los problemas. Y yo creo que por eso el eneagrama no es tan difundido como podría ser, porque te habla de tiempo, te habla de procesos, y si bien cada cosita que vas entendiendo de enneagrama ya te va ayudando y puedes ir haciendo algunas transformaciones en la vida cotidiana, necesitas de un tiempo de observarte sin juicio, y empezar a observarte sin juicio ya es todo un proceso que necesita de un montón de compasión, de un montón de tiempo para que veas el beneficio y la diferencia de lo que vas observando, te lo juzgas y te lo rechazas y te lo quieres corregir, a irte observando cada vez más libre de juicio, con curiosidad, incluso y con compasión con lo que vas encontrando. ¿De dónde vienen los patrones? ¿Cuándo me saltan? ¿Ante qué situaciones? ¿Cómo es que yo respondo así? ¿Podría responder de otra manera? Y cuando quiero, ¿qué es lo que me está impidiendo? ¿No? Cuando nos vamos encontrando, por ejemplo, me gustaría ser más agradecida, ¿no? Como cualquier gesto que podamos empezar a encontrar. Me doy cuenta que en la vida no agradezco tanto. Y cuando quiero empezar a hacerlo, hay algo que es como un cortocircuito de, no puedo agradecer, ¿no? Y es como empezar a observarlo al principio de, yo pensé que si yo elegía empezar a ser más agradecida, iba a poder. Pero cuando quiero ir a hacerlo, me doy cuenta que no puedo tanto como yo pensé que iba a poder. Entonces tengo que empezar a mirar hacia adentro qué es lo que me está dificultando ir por este camino que yo estoy eligiendo. Nos empezamos a dar cuenta de cuánto poder tiene la personalidad sobre aquello que pensamos que somos, ¿no? Porque nos hemos identificado mucho tiempo diciendo que somos un eneatipo, que somos una personalidad. Así que antes de terminar, me gustaría que podamos hacer como esta invitación a quienes nos están escuchando de cómo ir escuchando la información alrededor del eneagrama, alrededor de los eneatipos, alrededor de ese punto del mapa que te dice, usted está aquí y entonces ahí qué pasa para el viaje que vamos a hacer y ya pasamos a contarles un poquito más todos los detalles técnicos, logísticos de lo que vamos a vivir la semana que viene para que no se pierdan los talleres ni las ponencias. Sí, como bien dice Diana, la invitación sería a vernos en un eneatipo, pero no tener prisa en vernos en ese eneatipo. Tenemos mucho tiempo y mucho que aprender para llegar ahí. Entonces, empezar el viaje, sobre todo los que están recién llegados, los que primera vez escuchan la palabra eneagrama, como tener mucha paciencia, que sí que es cierto que siempre, cuando tenemos un trabajo personal y vamos explorando y aprendemos mucho eneagrama, al final todos acabamos diciendo, ahí va, soy este eneatipo. Pero el proceso es muy lento, a veces también doloroso. ¿Por qué? Porque nos enfrenta con lo más profundo de nosotros mismos.
Entonces, todo esto muchas veces echa para atrás. ¿Por qué? Porque hay otros sistemas que no te lo ponen tan complicado. Entonces, cuando entramos aquí y llegamos y vemos que hay que trabajar desde esa zona tan oscura, al vernos reflejados en lo que Claudio Naranjo llamaba neurosis, de repente todo es mucho más complicado. Entonces, aguantar ahí, que esto es ese camino que dices, uff, me tengo que ver con mis miserias, sí, y como decía Diana, y aceptarte. Entonces es como compaginar que me estoy viendo en algo que no me gusta nada de mí, en algo que me gustaría mucho cambiar, pero como no se va a cambiar de inmediato, más nos vale que también amemos esa parte tan sombría. Y por ahí va la invitación de ir poquito a poco, muy, muy despacio y con mucho cariño, porque si hablábamos de que el enneagrama nos tiene que servir para ponernos más amorosos con el mundo, es cierto, pero sobre todo mucho más amables con nosotros mismos. Sí, y ahí antes de que Meli, para que no se me pierdan los comentarios, que nos están hablando de, bueno, de que han pasado relaciones que no podemos soltar, de que hay arrepentimientos y culpa, de cómo se van haciendo los vínculos también, ¿no? La importancia que tienen los vínculos. Y lo que pasa con los vínculos alrededor del mundo del enegrama, para mí es muy particular y no me ha ocurrido en grupos de ninguna otra cosa, porque cuando estamos todos en este mismo propósito de conocernos sin juzgarnos, se va haciendo un espacio de confianza, se va haciendo un espacio seguro para que eso que vamos encontrando lo podamos observar incluso con humor, ¿no? Y lo podamos ver, reconocer distinto de nosotros, porque me doy cuenta de que yo estoy observando mis rasgos, ¿no? Y cuando lo hacemos prolongadamente en el tiempo, nos vamos a dar cuenta también de las trampas del ego, cuando el ego nos dice que ya están, que ya sabemos todo, que ya entendemos todo, que somos paz y amor y aceptación incondicional. Y luego viene otra circunstancia adecuada en la vida donde nos muestra que todavía hay algunas capitas ahí. Y cuando tenemos el grupo de referencia, es muy bueno poderlo sacar allí, ¿no? Porque tenemos esa mirada de espejo, pero también tenemos que nos confronten los comportamientos de otras personas, pero que no es un espacio para atacar el comportamiento del otro, sino para empezar a observar por qué a mí me afecta el comportamiento del otro, dónde me toca y qué quiero hacer con eso, que me va reflejando también vínculos, por supuesto, que ya tengo en mi vida más cotidiana, que no tiene que ver con el enneagrama, va teniendo un efecto como en olas de limpieza, diría yo, como de muchas ideas, de muchas creencias que tenemos. Entonces, claro, respecto a esta pregunta de si con personas de todo el mundo y en una situación virtual se pueden crear vínculos, estos 4 años para mí me han demostrado que sí, que se hacen vínculos preciosos, que se hacen amistades muy fuertes. Ustedes también tienen la experiencia en los grupos y las formaciones de que se arma una bella comunidad, que los vínculos van trascendiendo las limitaciones entre comillas, de la virtualidad, que muchos de ellos después llegan a lo presencial porque están esas ganas de conocernos y después encontrarnos, pero que termina también siendo una instancia muy segura, porque tú estás en tu lugar, estás en tu casa, estás escuchando una información que te va a movilizar, pero hay un sostén, ¿no? También hay algo del eneagrama que va tranquilizando esa sensación de estoy solo con esto, cuando tú escuchas que otra persona habla de lo que te pasa a ti también, ¿no? Y que esa persona se animó y algo en ti se calma porque te sientes que no eres el único que está sufriendo de esto y que cuando eres la única persona y que lo expresa y los demás lo pueden recibir y lo aceptan, también hay algo de, ¿no? De poder abrirse más a la confianza de soy recibida tal como soy en este momento. Ahí ya te doy, Meli. Sí, creo que tiene que ver mucho con, ahí había respondido yo por el comentario, ¿no? De esto mismo que doy fe de esto que dice Diana, de los lazos que se generan desde lo virtual, y también tiene que ver con el espacio seguro que vamos aprendiendo a generar dentro nuestro y desde el que nos compartimos. Y en relación a la última pregunta que hiciste, Diana, que no sé si la recuerdo bien, pero bueno, si no, alineame un poco, pues me fui yendo con todo lo que decían, que la verdad que estoy muy de acuerdo. Y me parece que la invitación del eneagrama es, está muy relacionado para qué estamos haciendo la búsqueda. Y vamos a estar con nosotros el tiempo de vida que nos quede, entonces no tiene mucho sentido conocernos, creer que nos vamos a conocer todo lo que nos podemos conocer hoy, o rápido, o respondiendo un test,
o haciendo algo express, o esperando que alguien me diga mi eneatipo en una sesión. O sea, todo lo que tiene que ver con el proceso de introspección, de autoconocimiento, de ir conectando más profundamente con lo que nos pasa, evidentemente no es un camino express. Se van generando alternativas express porque responden a la demanda que tienen las personas del mundo actual, que es querer que las cosas sean simples y rápidas. Pero eso a veces es enemigo de un proceso muy rico que tiene que ver con el autoconocimiento y con el compromiso personal de empezar a estar más cerca nuestro y no tener tantas exigencias de que las respuestas vengan rápido o servidas. Entonces, para mí identificar el eneatipo es importante, pero no es lo más importante. Es importante en tanto y en cuanto sea la consecuencia de que yo me conozca más, de que esté más cerca mío, de que me entienda mejor, de que sepa qué es lo que profundamente me pasa. Si identificar el eneatipo es la consecuencia de eso, entonces es un descubrimiento muy importante. Si identificar el eneatipo es la respuesta a un método express o a algo que me dijo alguien más sin entender bien de qué se trata esto y qué es lo que a mí me pasa, no es tan relevante. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que tiene que ver con volver a conectar con el para qué. ¿Para qué queremos hacer un camino de introspección o de trabajo personal? Y sin duda, para las personas que tienen un para qué fuerte o una motivación personal, un compromiso personal fuerte, el eneagrama es una fuente inagotable de sabiduría y de descubrimiento y un camino de transformación para toda la vida. No es algo que se resuelva en breve ni rápido, es algo para trabajarse a uno mismo todos los días y eso está muy bien en una época que nos pide muchas veces que las cosas se resuelvan rápido, pero el eneagrama nos hace reconciliar con los tiempos y los ciclos más reales, así que eso también es una gran virtud que tiene. Gracias, Meli. Bueno, de acuerdo acá, una sabiduría ancestral más actual que nunca. Es similar a la cábala. Mira, el origen del eneagrama es bastante misterioso y se cruza con grandes sabidurías ancestrales. Y sí hay algunas coincidencias de la cábala con el eneagrama. No vamos a alcanzar a abarcar todo eso en este seminario. Esto lo hemos tratado en otros años también. Todos los temas de eneagrama vamos volviendo y siempre le vamos encontrando también distintas formas de hablar de esto. ¿Desde qué edad se recomienda? Bueno, acá es importante lo que estaba diciendo Meli justamente, ¿no? El recorrido de la vida es largo, ojalá, para que tengamos distintas experiencias y la personalidad no se consolida hasta que estamos en una adolescencia más tardía, ¿no? Todavía hay muchas cosas que estamos pensando acerca del mundo, de nosotros mismos. Entonces, si bien hay algunas personas que lo están aplicando en adolescentes, incluso en el acompañamiento de niños, la capacidad de verse a sí mismo en una experiencia larga de vida para poder entender nuestros patrones, pues requiere que hayamos tenido un tiempo de vida, ¿no? Y que no nos vayamos tratando de usar esta herramienta como cuál es el camino entonces que tengo que seguir desde el principio para evitar errores, porque no va a ocurrir, lamento sacarle la fantasía a quien la tenga, habrá que hacer una personalidad y tendremos que tener los errores que tengamos que tener para aprender, pero se recomienda sobre todo para adultos y para quienes estén en algún momento sintiendo o una insatisfacción o la necesidad de cambio, la necesidad de conocerse. Cuando esto venga, cuando esto pique, a veces nos ocurre de jóvenes, como nos ha pasado a lo mejor a nosotros tres, pero a veces llega muy tarde. La mayor parte de la gente que trabaja a través del eneagrama son gente que ha pasado su mediana edad, ¿no? Que ya están más allá de los 45, 50, o se empiezan a tener tiempo para el trabajo sobre sí cuando viene la jubilación, por ejemplo. Entonces hay gente que antes me decían los otros seminarios, yo creo que ya estoy tarde para todo esto, jamás, ¿no? La personalidad es la materia prima con la que trabajamos para ir reconociendo lo que está detrás de todo eso, pero es necesario formarlo y también empezar a reconocerle como una materia prima, ver los patrones que hemos consolidado. Entonces, ideal que ya seamos adultos cuando estamos por acá trabajando con la sabiduría del eneagrama, obviamente que nos sirve para acompañar mucho también a nuestros hijos en la crianza, porque vamos viendo también los condicionamientos que podemos generar sobre ellos, pero no al contrario, no es yo voy a evitar que mi hijo forme una personalidad tal, no es la observación hacia ellos, sino más bien la observación de cuáles son los patrones que a mí me están dificultando amarles bien, observarles bien y tener una crianza más consciente.
Bueno, como ya se nos va acabando el tiempo y quiero que tengamos una pinceladita de cómo es que va a ser los talleres, cómo va a funcionar y qué es lo que vamos a trabajar ahí, quiero contarles que vamos a tener dos talleres en vivo al día. Uno va a ser a las 10 de la mañana de Colombia, el mediodía de Argentina, las 17 de España. Y luego vamos a tener otro en la tarde de Latinoamérica, que ya va a ser bastante tarde, la medianoche de España, pero es para que también podamos tener más personas en vivo de Latinoamérica que otras veces se quedaban por fuera por los horarios de trabajo. Entonces vamos a tener esos dos horarios de talleres. Toda la agenda está disponible en la página, está disponible también acá en el Instagram para que vayan viendo cuáles son todos los talleres. Y va a haber una ponencia pregrabada para que entren en cualquier momento en 24 horas a verla. Cada día va a ir marcando algunas de las etapas. Entonces, por supuesto, se vive muy bonito si lo hacen de manera secuencial y ese es el trabajo que he ido estando haciendo artesanalmente con los ponentes de ir hilando para que realmente se sienta un viaje y un camino que va secuencialmente. Igualmente, si te pierdes un taller, no es que ya no puedo ver los siguientes. Cada tema se empieza y se encierra en sí mismo, pero es muy lindo ver todo el complemento del recorrido. Lo vamos a hacer por Zoom. Hay una sala grande con mucho espacio, vengan y participen. Y la idea es hacerlo en cuestión en modo taller, no simplemente una clase magistral. Por supuesto habrá una parte de explicación del tema, pero luego habrá un espacio o para hacer ejercicio o para tener el intercambio con los ponentes y con las expertas de sus preguntas, de sus comentarios, de cómo lo van viviendo, para que sintamos cómo va decantando. Y una vez que terminamos el seminario, para quienes digan sí, y yo realmente veo que este ahora es un camino para mí, entonces empezamos a acompañarnos de manera más pausada, menos intensiva, porque esta va a ser una semana bien intensa. Ya luego nos empezamos a acompañar en la membresía 2 veces al mes, empezamos a tener talleres, nos empezamos a reconocer en un grupo de referencia, donde ahí sí no sabemos los nombres, pero las dos experiencias son muy bonitas. La experiencia de estar con cientos de personas de todo el mundo alrededor de este tema es muy bella, tiene una energía muy especial que ojalá se regalen alguno de los talleres. Y también ese espacio de quienes se animen a entrar por este camino, pues que vengan ahí, a ese grupo más pequeño que vamos consolidando para el trabajo sobre sí. Así que Lorenzo nos va a estar acompañando justo al inicio y Meli nos va a estar acompañando justo al final. Entonces, si nos cuentan dos pinceladitas de qué se va a tratar sus talleres para que sepan por qué no perdérselos y agendárselos. Pues bueno, en gran parte esta primera entrada al Congreso tiene que ver con descubrir nuestra personalidad, es decir, darnos cuenta que tenemos un personaje y que ese personaje, aunque a veces no nos damos cuenta, en realidad nos hace sufrir mucho. Entonces de ahí iremos a muchos lugares sin entrar demasiado en los eneatipos, pero vamos a llegar a lugares bien profundos. Por aquí también preguntaban por dónde empezar, qué leer. Pues yo animaría mucho a que veáis los congresos anteriores. O sea, Diana ha entrevistado a los mejores y a las mejores del mundo del eneagrama. Entonces, en los congresos anteriores, no sé si se pueden comprar o no, Diana, supongo que sí, fácilmente. Sí, Pues sí. también animaría a los que acabáis de llegar, coger ese material que no hay nada igual en todo el mundo. O sea, dices, en algún portal, no hay nada parecido a lo que ha hecho Diana en estos años. Entonces, material más riguroso y mejor no se va a encontrar. Entonces, yo os animaría, valga lo que valga, empezar comprando lo que ya hay, o uno de los congresos que ya hay, y luego ya, pues, arrancar con todo lo que viene ahora, que va a ser bien interesante. No sé si les va a dar tiempo de todo eso, pero ténganlo porque realmente, como dice Lorenzo, o sea, es una información que está muy bien depurada y que les va a ir generando mucha claridad sobre el mapa. Y hacerlo en vivo también genera esto de, yo entiendo cómo el concepto se integra. Me están hablando de una cosa que acá en el mismo grupo lo estamos viviendo, entonces se va entendiendo mucho mejor. Lorenzo va a estar en el primer día, el lunes 21, junto a Fernando Herman, y nos van a dar esa introducción de cómo es el mundo de la personalidad, por qué nos hace sufrir, por qué se nos va quedando estrecha y cuáles son esas llamadas que también nos van diciendo es hora de ampliar la información, es hora de salir de ese mundo ordinario a buscar algo más, así que no se pierdan ese primer taller con Lorenzo. Después haremos un gran recorrido por todas las etapas y el viernes llegamos a Meli
en ese momento en que la heroína, el héroe van retornando a casa después de tener sus pruebas, sus desafíos, de haber pasado por la caverna, de tener las recompensas de la aventura, vuelve a casa. ¿Y qué pasa ahí, Meli? Bueno, en la ponencia que voy a estar dando el viernes, vamos a estar hablando del cultivo de las virtudes y elegí la palabra cultivo porque también habla de proceso, de paciencia, de entender que tiene que seguir el trabajo personal, que no es que hicimos algo y quedamos resueltos y solucionados para el resto del viaje, sino que el viaje es pasos a diario y continuarlo para toda la vida. Y las virtudes en el enneagrama es una muy buena forma de poder comprender cuáles son esos aspectos nuestros que no tienen demasiado espacio para crecer si seguimos funcionando en el automático de nuestra personalidad. Y que por más que nuestra personalidad hoy no la estemos eligiendo conscientemente, bueno, reconocer ese programa que estamos repitiendo para empezar a cada vez repetir menos, cada vez tener más espacio de elección, cada vez tener más espacio de poder estar más presentes, más conectados con lo que está ocurriendo y eso en definitiva es el trabajo de cultivar las virtudes. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el último día, que es lo único que tiene más la connotación, por decir, esencial en cada uno de los eneatipos, porque en general van a notar que constantemente estamos hablando de lo automático y de la neurosis, y en definitiva lo que podría llegar a ser más esencial, lo que tiene más que ver con el ser, son las virtudes, y ocurren cuando justamente descubrimos todo lo automático que se repite en nosotros y empezamos a dejar de repetirlo. Gracias, Meli. Ese va a ser un broche de oro. No se pierdan los talleres y ya saben que algunos no van a poder estar, que el horario no les va a dar para estar en vivo. También está la opción del pase aventura que va a tener todas las grabaciones. Entonces, posterior al evento van a poder tener todas las grabaciones. Lo pueden comprar desde ya. De hecho, está en promoción hasta mañana en el precio de preventa. Ya adentro están las ponencias que estaban pregrabadas y pueden empezar a ver el material con calma, que de hecho es muy recomendado porque entonces no se siente como que me saturo con todo el material, sino que lo voy pudiendo digerir de a poco y este fin de semana podrían empezar a ver algunas de estas ponencias. Pero si ya saben que se van a perder un taller y que este camino les gusta, va a ser un material muy práctico. Hay mucha gente que yo cada vez que pienso que ya nadie está viendo las ediciones anteriores como recomendaba Lorenzo, es automático. Yo lo pienso y esa misma semana alguien me dice, ay, sabes que estoy reescuchando el de 2021 y me encantó lo que dice no sé quién cita acá. Y a mí siempre me sorprende porque, claro, es material muy perenne, es material que no caduca porque siempre está hablando de lo humano, de lo que nos está pasando en la vida humana, como nos están contando por aquí, cuando llega ese momento de quiero conocerme y quiero sanar porque me estoy dando cuenta de cuán herida vengo y este es un buen momento para reconocerlo. Y claro, el eneagrama es una herramienta de amor, finalmente es la energía que va integrando y sanando tanto. Entonces, mil gracias a todos por estar aquí, por empezar con entusiasmo este viaje el lunes, descansen bastante estos días y el fin de semana porque se viene una gran aventura, se viene un gran viaje. Esperamos seducirles para ir etapa tras etapa y no saltarse ninguna. A veces los viajes se cortan también porque o nos falta energía o porque tocamos con algún tema que no nos sentimos bien acompañados. La idea es que se sientan bien acompañados durante toda esta semana. Para eso estamos en el soporte, para eso estamos a través del mail, para eso tenemos los espacios en vivo, para que puedan ir hablando también de sí, de lo que les va pasando. Y no hay la parte en la que van a hablar cada uno de sí, esa parte no queda grabada. También que sintamos el espacio seguro. ¿Sí? Los talleres van a estar grabadas, la parte de la exposición de los ponentes, el ejercicio que nos puedan proponer y ya está, ¿no? La parte de las preguntas, de los comentarios y demás queda por fuera para que podamos sentir que este es un espacio seguro, que nadie por ahí en internet va a saber de lo que me pasa a mí, porque es importante generar ese nido donde me puedo dejar caer y contarme verdad, como suele decir Lorenzo, de sí, me está pasando esto y estoy abriéndome a recibir información, a recibir guía. Así que la oferta está hasta el 18, hasta el viernes 18. Ya el sábado empezamos con el precio que va a tener normalmente y el contenido es ilimitado. Las veces que tú lo quieras ver, por los años que lo quieras ver, hay gente, como te digo, que sigue viendo desde el 2021, repasando el contenido está.
Así que para cualquiera de esas informaciones, si necesitan un mensajito privado, les vamos orientando. Y mil gracias, Lorenzo, mil gracias, Melissa, por acompañarme desde ahí, ser cómplices de estas aventuras que voy armando. Y ojalá que les guste a todos los que se han sumado por aquí. Ojalá que sea una gran aventura, ojalá que le digan que sí a este autodescubrimiento que trae momentos dolorosos, que trae momentos confrontadores, pero que sin duda nos va dejando algo más verdadero, algo más integral, algo más de calma también y de presencia. Así que muchísimas gracias a todos. Cualquier información que no hayamos alcanzado a dar por aquí, lo voy a dejar en el copy y también en un mensajito privado. Estamos atentos. Mil gracias. Adiós, gracias. Chao, chao.